Hola de nuevo, en este segundo video vamos a abordar el tema de la solución de ecuaciones algebraicas utilizando la función solve y la función simbólica. Para ello he seleccionado este conjunto de ejercicios, cada uno pues representa una operación diferente precisamente para poder extraer más información y relación de lo que se puede utilizar en la función solve y la función simbólica, precisamente bien sea para hallar unas raíces de una función, para expresar la función en términos de otras variables o en su debido caso despejar una función. Empecemos. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras dos ecuaciones. Recuerden que aquí debemos iniciar con la función simbólica, de lo contrario no nos va a funcionar como nosotros esperamos. Noten que aquí, en caso de la función y igual a 2e a la 5z menos 3, entonces debemos identificar nuestra variable independiente, que en este caso es z, y necesitamos hallar el conjunto solución, o sea, cuál es el valor de z que al sustituirlo sobre y nos va a dar 0. Entonces podemos declararlo de esta manera: z igual a la función solve, y procedemos a digitar la ecuación. Entonces, por la función exponencial de 5 por z menos 3, y procedemos a ejecutar. En este caso, al ejecutarlo, pues nos va a dar el valor de z, que es este, observen ahí. Entonces verifiquemos un momento a ver si es cierto o no. Entonces z igual a logaritmo de 3 medios dividido 5, y usamos nuestra función. Entonces y igual a quién, a todo esto que tenemos acá, efectivamente nos da 0. Entonces z es la solución a esta función. Entonces noten que es bastante sencillo en este sentido. Para el segundo caso tenemos que establecer cuáles son los valores de x y y que cumplen la condición que al sustituirlos en las dos ecuaciones nos dé el valor de 12 y 15. El procedimiento es similar. Entonces identificamos a nuestras variables independientes, que en este caso es x y y, y acá tenemos en cuenta un detalle, que es cuál, que son dos salidas, ¿no? Entonces en este caso tendríamos x y y, y en este caso pues vamos a digitar nuestras ecuaciones. Entonces en este caso sería 4 por x más 5 por y igual a 12. Recuerden que aquí es obligatorio utilizar el doble igual. 3 por x más 7 por y igual 15. Entonces vamos a mirar qué sucede. Efectivamente el conjunto solución x 9 treceavos y y 24 treceavos. Si hacemos la misma operación tal como hicimos con el ejercicio anterior, pues vamos a verificar que efectivamente cumplen esa condición. Aquí es importante tener presente que, si dado el caso no nos gusta utilizar el igual, pues simplemente podemos tomar las ecuaciones e igualarlas a 0. Entonces simplemente es al igualar a 0, pues tendríamos la siguiente operación. De esta manera vamos a correrlo y efectivamente tenemos las mismas respuestas, ¿sí? Entonces son dos maneras equivalentes de obtener el mismo resultado. Para nuestro tercer ejercicio nos asignan tres ecuaciones, en este caso con tres variables. En este caso entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar las tres variables y procedemos de manera equivalente al ejercicio anterior. En este caso le planteamos un vector de salida con tres salidas, y
digitamos nuestra ecuación. Aquí la digito de una vez para no prolongar tanto el video. Digitamos nuestras tres ecuaciones, las tres las igualé a 0 y ejecutamos, y efectivamente tenemos nuestro resultado, que en este caso pues es x 15 séptimos, y 40 21 y z. Noten que z tenemos aquí un término bastante extenso. Entonces, si quisiera simplificar esos datos, por ejemplo en el caso de z, simplemente lo que debemos hacer es lo siguiente: z igual a double bz y noten que aquí tenemos nuestro resultado. Entonces aquí con esta función double lo podemos simplificar para que nos dé un resultado un poco más preciso. Otra opción sería emplear VPA, que llamaríamos a z y le indicaríamos cuántos dígitos queremos, y lo mismo, noten que obtenemos el mismo resultado. Entonces, y así podrían hacer con las demás variables y obtenemos pues un valor en formato decimal. Bien, continuemos con el siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejemplo es una ecuación cuadrática, con la diferencia que aquí se combinan números y variables desconocidas. Entonces en este caso tenemos a, b, c y x. En este caso necesitamos declarar todas ellas. Entonces a, b, c y x en nuestra función simbólica, y nos dice que obtener la solución para c, x y a. Entonces, ¿qué implica? Tendríamos que hacer acá, debemos hacerlo uno por uno. Si lo hacemos todos en el mismo bloque, nos va a generar error. Entonces debemos hacer uno por uno. Entonces dice que con hallar la solución para c, entonces c igual solve, y procedemos a digitar nuestra ecuación. Entonces aquí ya la tengo digitada y le vamos a indicar a MATLAB que con respecto a c. Corremos nuestro programa y efectivamente aquí tenemos el conjunto solución para el caso de c. Entonces c está en función de quién, de a, b y x. Para el caso de x, entonces procederíamos de la misma manera. Entonces sería simplemente abrir un bloque, copiamos, obviamente lo puede hacer directamente ahí, pero es para que ustedes observen que deberíamos hacer el procedimiento paso por paso. Entonces en x, corremos ahora, y aquí está x en función de quién, de a, b y c. Y lo mismo ocurriría en el caso de a. Entonces aquí ya conocemos el procedimiento. Entonces veamos a ver qué sucede en el caso de a, y efectivamente aquí tenemos a en función de c, x y b. Entonces aquí es importante tener en cuenta que cuando nos dan varias variables que no tienen ningún valor, pues debemos declararlas en la función simbólica para que el sistema obviamente nos dé la solución correcta. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio, a diferencia de los anteriores, nos dan ya datos específicos. Aquí tenemos dos opciones. La primera es utilizar las variables estándar para despejar la ecuación, o utilizar esas variables precisamente para hallar ya la solución definitiva. Interpretemos los datos. Aquí nos dicen que el crecimiento en centímetros de un pez está determinado por una función exponencial, que ustedes observan ahí, donde a, b y k son constantes y t se mide en años. Dice que el crecimiento estimado para 5 años es de 98 centímetros. Determinar el valor constante de k si a equivale a 150 y b a 0.896. Noten que como nos están dando ya datos específicos, entonces
lo único que tenemos que declarar en la función simbólica es la variable en la cual nos están solicitando, en este caso k. Por lo demás, vamos a declarar nuestras variables. Entonces t igual a 5 años. Nos están dando la función f. En este caso es de 98 centímetros. El valor de a, que es de 150, es adimensional, al igual que b, 896. Tenemos nuestras variables, nuestros datos de entrada aquí ya definidos. Entonces verifiquemos tiempo, nuestra función f, a y b. Entonces procedemos a declarar nuestra función. Entonces tendríamos f igual, recuerden, en este caso nos están pidiendo despejar la ecuación. Entonces f igual a por 1 menos b por la función exponencial de menos k por t. Entonces tengan en cuenta aquí algo muy importante. Cuando nos piden despejar, debo utilizar todas las variables. En este caso, entonces debemos colocar nuestra ecuación completa. Acuérdense, igual, y aquí le vamos a indicar qué variable es la que quiero que despeje. Variable. Entonces miremos acá y efectivamente tenemos nuestro resultado. Entonces acá recuerden que podemos simplificar ese valor de k para que nos dé un resultado un poco más entendible, y ese sería nuestro valor de k. Entonces noten que obviamente el ejercicio es mucho más rápido, pero podemos hacerlo por partes. Entonces aquí en este caso sería utilizar la función simbólica y declarar cada una de las variables t, f, a, b. Entonces tendríamos nuestras 5 variables y procederíamos a solicitarle a MATLAB que nos despeje la ecuación, y esta sería la ecuación que deberíamos utilizar. Entonces ya con esta ecuación pues simplemente sería ya en otro bloque pues declarar nuestros datos que tenemos aquí. Y ya tendríamos nuestra ecuación lista para que recibiera nuestras variables. Ahí está. Entonces noten que tenemos el mismo resultado. Entonces la pregunta sería, pero ¿por qué hace todo esto si la primera forma es mucho más fácil y rápida? Bueno, aquí hay un inconveniente. En este caso pues la cuestión no tiene ningún inconveniente porque digamos que una función exponencial y pues realmente en cuanto a los datos pues son bastante específicos. El problema surge es cuando ustedes quieren utilizar funciones, por ejemplo de tipo armónicas, seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera, o funciones complejas. Al emplear este tipo de sustituciones directas es factible que la respuesta varíe. Entonces mi sugerencia es mejor trabajarlo por pasos, tal como señalé aquí, porque vamos a la fija en cuanto a que el resultado pues obviamente es confiable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si estamos tras una raíz, si nosotros utilizamos estos datos directos en otro problema y vamos a calcular la raíz, recordemos que la raíz, por ejemplo, una raíz cuadrada nos va a dar dos valores, uno positivo y negativo. Si hacemos este tipo de sustitución, lo más factible es que nos dé solamente un valor positivo. Entonces eso es un inconveniente que debemos tener cuidado. Por lo demás, noten que el procedimiento es bastante sencillo y en la mayoría de casos pues es bastante fácil poder interpretar las ecuaciones. Lo recomendable, por ejemplo, en el caso de las funciones armónicas pues ya es un poquito más complejo,
hay que tener cuidado a la hora de reemplazar los datos si son, por ejemplo, en ángulos o en radianes. Por lo demás, pues el procedimiento es equivalente a lo que acabé de señalar. Espero que este video ha sido suficientemente claro y de ayuda para ustedes. Muchas gracias.